Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Sierra, estudiante de Ingeniería Industrial. Me encuentro en el desarrollo de la fase final del trabajo colaborativo de estática y resistencia de materiales, en donde en la fase final se nos pide realizar un video explicando el ejercicio realizado en cada una de las fases. Yo escogí la fase número 4, en donde se pedían 2 puntos, ¿no? Calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de comprensión y presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Y el segundo punto era calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento y piden presentar los valores también los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Entonces aquí tenemos la cercha y tenemos una tabla con los diferentes nodos y su respectiva medida. Luego se establecieron nodos gemelos teniendo en cuenta que la cercha es de igual medida para ambos lados y la fuerza que hay en cada uno de estos nodos. Luego nos indican que la cercha se construirá con un perfil de acero estructural A36 con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Lo primero que hay que hacer es ver el apéndice donde aparece las especificaciones de este tipo de perfil. Entonces las tenemos aquí seleccionadas, ¿sí? Y vemos las diferentes propiedades que tiene el perfil solicitado. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el momento de inercia de área menor, teniendo en cuenta esta medida que está acá de 0.405, que está en el eje de las X, y multiplicarla por 1.000.000 de milímetros a la 4 para convertirla a metros a la 4. Luego se procede a calcular el área de sección, que sería igual a 1.120 milímetros cuadrados y se suman teniendo en cuenta de que son perfiles encontrados. Luego se convierten también a metros cuadrados. Entonces, para calcular los factores de seguridad para barras de tensión, se procede de las siguientes formas. Tenemos los nodos gemelos, la fuerza de cada uno de los nodos, el área que ya se calculó, y vamos a proceder a calcular los esfuerzos y el factor de seguridad, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el esfuerzo admisible y resulta de la división de la fuerza sobre el área. Entonces aquí tenemos esta división, que dividimos igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Luego este valor que nos da lo dividimos entre 1000, ya que hay que convertirlo en megapascales. Y aquí tenemos el valor de esfuerzo admisible. Aplicamos la misma fórmula para cada uno de los nodos gemelos, menos para este que es un elemento de amarre. Y luego procedemos a calcular el factor de seguridad, que sale de dividir el esfuerzo admisible sobre la resistencia a la afluencia, ¿sí? Entonces procedemos a calcular resistencia a la afluencia, que es 250, entre el esfuerzo admisible calculado. Y nos dará el valor este de 22.33 para el primer nodo gemelo. Aplicamos luego la misma fórmula para cada uno de los nodos y así obtenemos el factor de seguridad para los factores de seguridad para las barras de tensión.
Ahora pasamos a los factores de seguridad para las barras de compresión. Igual que el anterior, tenemos la fuerza, el área, tenemos el módulo de elasticidad, la longitud del elemento, el mínimo momento de inercia, que ya se calculó inicialmente, y vamos a calcular la carga crítica y el factor de seguridad. Para la carga crítica utilizamos la siguiente fórmula. Carga crítica igual a pi cuadrado por módulo de elasticidad por momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Entonces procedemos a calcular pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia entre la longitud del elemento. Nos da este valor de 5.3298. Y eso lo multiplicamos por 100 para que esto nos dé en kilonewtons. Y tenemos el valor que nos da acá. Una vez tenemos todas las cargas críticas, procedemos a calcular el factor de seguridad, que resulta de dividir la carga crítica entre la fuerza, ¿sí? Entonces dividimos y aquí nos da el resultado del primer factor de seguridad. Luego aplicamos la misma fórmula para cada uno de los nodos y de esta forma tenemos el cálculo de la carga crítica y el factor de seguridad para cada uno de los nodos. Gracias.